Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en el abismo con récord de daño de Genshin Impact y a la vez, creo que en mi opinión, ligeramente sencillo si utilizáis dos equipos concretos que creo que son los que nos están empujando a jugar para que aprendamos o para que nos pongamos al día con el buffo a las reacciones que nos van a traer en la 5.2 dentro literalmente de 3 días desde que veis este vídeo. Y vamos a ver las combinaciones de equipos, el posicionamiento y, lo más importante, los tips y trucos para que saquéis todas las estrellas, todas las protogemas y no os perdáis ni una sola para Mavuika porque, amigos, en 2 días o en 3 se liquea todo el kit de Mavuika y del viajero Piro y obviamente en el canal, aparte de las primeras impresiones y build de Chasca y Drorón, lo tendréis aquí. Así que dejar un buen like, una buena uti de Benet, suscribiros, dejar un buen comentario para abrir, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, gracias de verdad por todo el crecimiento que estamos teniendo y más que va a venir en la mejor época de Genshin Impact de la historia. Ahora cuando llegue la 5.2 y se liquee la 5.3 y cuando llegue la 5.3 no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda, posiciona y viraliza el vídeo para que más gente lo pueda ver o para gente que en este caso le cueste el abismo pueda hacerlo. Y ya están activos los sorteos de bendición lunar una vez al día, así que ya sabéis, para participar solo hay que dejar un buen like, comentario para el algoritmo, suscribirse con campanita y ya solo con eso estáis participando en los sorteos de bendición. Vamos con el abismo 12, el nuevo abismo 12 con de nuevo récord de vida en Genshin Impact. Pues bien, lo primero es que en la primera mitad, lo dije cuando hice el vídeo previo para que os preparéis y lo explico ahora, se puede usar Permafrost, señores. Así que los main Permafrost, muchísimos main Ayaka, principalmente los que juegan desde Inazuma a Genshin Impact, donde salió Ayaka, o los que vivisteis el banner infinito de Ayaka, no sé si lo recordáis, se puede jugar Permafrost. Voy a hacer gameplays con el equipo de Furina, Xianyun, Shenge, que lo estaréis viendo de fondo, y quedan bastante limpios porque ese gameplay, ese equipo te permite no solo hacer el combo normal de Ayaka de básico, o sea, dash básico elemental para activar mid splitter, luego tirar la ulti y luego meter un cargado, sino que con Xianyun luego te permite hacer un descendente y queda muy bonito, queda súper coreografiado el gameplay y básicamente jugando Permafrost en la primera todo se puede congelar, con lo cual te vas a divertir muchísimo. ¿Qué más cosas se pueden jugar en la primera mitad? Yo diría que este abismo, como dije también en el vídeo anterior, es un nerf a Bennett, porque si vas en el 12-3 segunda mitad con la tulpa, te va a vaporizar si vas con Bennett, y yo voy con Bennett, craso error, me ha vaporizado un par de veces y me ha one-shoteado al pobre Kinich. Y en las primeras mitades también, el cornidrilo sacroseo, es decir, la bestia sacrósea, que es un cocodrilo de hidro, también te vaporiza y te one-shotea. Y la colmibestia sacrósea te mete quemadura y también te va a bajar la vida tan rápido y no te das cuenta de que te bajó y de repente tienes un personaje que ya no está entre nosotros. Así que, primer tip, eso. 12-1 primera mitad, vamos sala por sala. Primero aparecen los dos, creo que son 2 surcamagmas de Boratierra. Se pueden congelar, así que como estáis viendo, muy fácil. Y luego el cornidrilo, o es primero el cornidrilo y luego el surcamagma. No, primero es el cornidrilo y luego el surcamagma. Se pueden congelar. Si vais a jugar algún equipo, intentar jugar equipos de daño dirigido. E incluso aquí recomendaría que también juguéis Hyperbloom si queréis en la primera mitad, solo que la bestia sacrósea de Dendro tiene resistencia a Dendro, con lo cual en esos Hyperbloom recomendaría intentar llevar un daño alto que no solo sea las bolitas de Dendro, sino o bien bastante daño hidro o bien Sino. Efectivamente no está ionizado, pero sí, Sino, Clorín de Raiden, Carries, Electro, para que vuestro daño se divida entre el daño Dendro y el daño Electro. Para la bestia sacrósea hidro, que tiene resistencia a hidro, y la bestia sacrósea Dendro sería mucho mejor. ¿Qué más combinaciones podéis jugar aquí? Pues realmente prácticamente lo que queráis. El tema de que Bennett os pueden vaporizar pues puede ser el único problemilla, pero lo que os apetezca. Más o menos lo he sentido bastante sencillo, y también es cierto que Carries Piro mejor en la segunda mitad, porque en la primera mitad, el 12-3, los surcamagma incandescentes tienen permaimbuido hidro y creo que tienen resistencia, perdón, hidro, Piro. Y tienen resistencia a Piro también, así que los Carries Piro serían para la segunda mitad, además de que la segunda mitad es bastante unitariet, con lo cual a quien le guste Jutao, Arlequino, Linnea, que viene en el banner, Joy Milla, lo que sea, sería más recomendable para la segunda mitad los Carries Piro. Entonces, 12-1.
te aparece el cocodrilo. Si lo congelas, perfecto. Si no lo congelas, se mueve mucho. Así que tener mucho cuidado y llevar daño dirigido que permita seguir al enemigo y algo de aporte defensivo. Luego salen los dos magmas de bola tierra, que son geo y te pegan bastante. Se pueden congelar, como podéis comprobar. Y también caen bastante rápido. Con cualquier equipo de daño dirigido que nos desplacen, porque esos enemigos también os pueden desplazar y sacaros de la ulti de Bennett, facilito. Luego, 12-1, segunda mitad. Salen dos tepetrisaurios que los sentí bastante más duros porque venía con una pequeña idea preconcebida de mundo abierto, de que los bajas de 2 skills, y aquí pues son tepetrisaurios de abismo. Entonces cuidado porque son un poco más duros de lo que pensamos, también te desplazan y acto seguido cuando derrotas a los dos te sale la peonza que nos da un campo gravitatorio para hacer descendentes. Aquí en la segunda mitad son 3 bosses que son la peonza, el dragón de las ruinas y la tulpa, y básicamente en esta segunda mitad las condiciones son muy fáciles. 1, que lleves arquero para pegar en las alas del dragón, y 2, que no lleves Bennett porque la tulpa te va a vaporizar. Entonces podéis llevar Bennett porque, como veis, yo llevo un equipo de Kinich con Bennett, pero mi recomendación es que llevéis A, un carry piro, preferentemente por ejemplo el equipo de Hu-Tao, Furina, Yelan, Xianyun, o lo mismo pero con Xilonen. B, que llevéis el equipo de sobrecarga de Chebrews. Están queriendo de nuevo, aparte del abismo anterior que te ponían estos escuditos de los enemigos, del centauro y de la araña que bajaban con Geo, te están poniendo ahora más enemigos que te perjudican a Bennett pero te benefician los equipos de Chebrews. Y pues si jugáis algún equipo de pues sobrecarga general, Chebrews y Angling, una Fischl o una Yoimiya para el arco del dragón hacia eterno, y luego pues si vais a Fischl pues un carry electro extra, pues lo mismo, Clorín de... en el caso de sobrecarga no recomiendo así, ¿no? Así que Clorín de Raiden serían buenos carries para jugar estos equipos de sobrecarga. La segunda mitad va a ser easy peasy. Y si queréis abusar de los descendentes, pues lo mismo. Si lleváis algún tipo de piro que pueda hacer descendentes, un Gaming en la segunda mitad. Y podéis meter a Xilonen en vez de Bennett, aunque baja un poco el daño, el equipo es estable y la tulpa no os vaporiza, pues también. 12-2. Algo parecido. Primero sale el tigre dientes de sable dentro. Lo mismo, si lo congeláis, perfecto. Si no lo congeláis, se va a mover muchísimo, con lo cual buscar equipos de daño dirigido como el propio Hyperbloom que comenté antes. Y luego sale un autómata fuente enigma. Este tiene mucha vida y como te descuides te one-shotea. Tiene 2 fuentes de daño que son: 1, hace como una especie de escudo delante de sí y luego ese escudo lo empuja y te interrumpe y te hace perder muchos segundos. Y 2, tiene un láser que cuando lo va a castear se nota y cuando lo castea lo deja golpeando en una dirección. Como un cargado de Nibilet, para que entendáis, solo que no se mueve. Ese láser también te one-shotea, tiene muchísimo daño, pero es muy fácil de esquivar si os movéis hacia un lado. O sea, hay que tener en cuenta no tanto estar pegando, sino ver el láser para que no te pegue. Con Permafrost el enemigo no se mueve. Sin Permafrost se mueve, hay que llevar daño dirigido. Mínimamente puede llegar a ser molesto porque tiene más de 1 millón de vida el autómata y el colmillo tiene como 800.000, con lo cual. Segunda mitad, dragón hacia eterno. Si tenéis un arquero y nada más empezar, como veis, hace esa fase en la que se levanta y le golpeáis en las alas, como lo he hecho, va a ser espectacularmente fácil. Se cae automáticamente y ya se queda en el suelo. En el suelo tiene algunos golpes que pegan bastante daño, pero en comparación con los nuevos enemigos pega menos de lo que ahora pegan los enemigos. En su momento pegaba bastante el dragón, pero ahora ya sabéis, con el power creep poco a poco, pues ahora pega poco. Y en el suelo le podéis pegar ya lo que sea. O sea, lo que sea, una vez esté en el suelo, le pegáis con cualquier arquero en las alas, lo que sea. Yo estaba jugando, como veis, un equipo de Kinich y pues le hemos bajado un par de rotaciones. Y luego la 12-3. La 12-3 sí que empieza con los 2 Surca Magma incandescentes. Como veis, estos no se pueden congelar porque tienen permaimbuido piro. Pero con un equipo Ayaka, lo estáis viendo por aquí de fondo, imagino que igualmente caen bastante fácil. Una vez los matáis a los dos y es fácil posicionarte en fila para que uno se acerque y se queden bien juntitos para recibir todo el daño, sale el eremita. El eremita lo conocéis, es el del cocodrilo. Se puede intentar matar en 4 o 5 segundos en los que spawnea el cocodrilo, o si os cuesta mucho, el play correcto es matar al cocodrilo, que el cocodrilo tiene poca vida y cae relativamente sencillo, y luego a él. De nuevo, si lleváis Permafrost, no se mueve el cocodrilo y es más cómodo. Si lleváis alguna otra cosa, intentar llevar daño que persiga al enemigo, daño dirigido, como comento, pues Hyperlooms, Furina o Yelan tienen los hits de hidro dirigidos, entonces no los podéis fallar, porque si lleváis algún tipo de equipo con daño en un solo área y demás, a lo mejor no recibe todo el daño y perdéis tiempo. Pero el eremita lo conocéis de sobra. Y la tulpa. La tulpa
es la que te mete hidro y te one-shotea si vas con Bennett porque estás permaimbuido de piro. Entonces, ¿se puede jugar Bennett en la segunda mitad? Sí, yo llevo un Bennett. He tenido que repetir un par de veces porque no me he dado cuenta al Kimmich y se ha llevado algún golpecillo y de repente, uy, ya no está Kimmich entre nosotros. Pero aquí mi recomendación es jugar pues equipos de carries piro, porque la tulpa está permaimbuida de hidro, con lo cual vais a poder vaporizar Arlequino, Hu Tao, Linei, Joy-Milla, Gaming. Y si todos estos personajes requieren de un Bennett, bien, podéis jugar un Zhongli o ir muy arriesgados con un Bennett y demás, que igual se pueden esquivar los golpes. O bien llevar otros soportes como Xilonen. Podéis jugar perfectamente un intento de equipo de Xilonen, Kazuha, Furina, Arlequino, Arlequino doble hidro. Podéis jugar un equipo de Gaming, pero podéis meter a Xilonen en vez de Bennett. Podéis jugar el Tao doble hidro con Xilonen o Xianyun. Podéis jugar equipos de sobrecarga, como comenté, pues un Chebrus, Xiangling y 2 Electros, una Fischl y otra cosa más, una Raiden Fischl. Podéis jugar una infinidad de cosas contra la tulpa, con o sin Bennett, pero principalmente, si lo queréis bajar rápido a la segunda mitad, los carries piros a la segunda mitad, y si tenéis a Chebrus armada, carry piro y Chebrus en la segunda mitad, y luego Electros. Facilito. Va a ser cine. Si tenéis todo medio bien, va a ser lo más fácil del mundo jugando arriba Permafrost y abajo equipos de Chebrus o muy YOLO, carries piro con Bennett o carries piro con Chebrus. Y eso es todo el abismo. Aunque haya récord de vida, si lo jugáis así, lo vais a hacer facilito. Poquito más, dejadme en los comentarios si ya tenéis las 12 estrellas, dejadme en los comentarios si veis el vídeo aun habiendo ya pasado el full estrellas, porque según sale el abismo lo reventáis para sacar las protogemas para Mahuika y para 5.2. Y poquito más, como decía, gracias por ver, disfrutar el vídeo, por todo el cariño y por el apoyo. Venid a los directos, que estamos terminando de jugar God of War justo antes de que empiece la versión 5.2 y llevamos 2 de 2 Valkyrias hechas a la primera en difícil, que esto no me lo esperaba y la gente está volviéndose loca cada vez que me pasa una Valkyria. Y pues ya está. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche y miñi miñis, suerte con el abismo y chaito.